Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un espacio más de conciencia mágica y frecuencia cristal. Buenos días a los que estéis por Argentina, por Uruguay, por Latinoamérica. Este es un encuentro más de conciencia mágica y frecuencia cristal con mi amigo y aliado Cristian Ceballos. Hola Cristian, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte, nuevamente agradecerte que propicies esta oportunidad para que juntos un ratito conversemos de algunos temas que entendemos que son interesantes y que es un buen tiempo para compartirlos. Y me había guardado ahora sí un agradecimiento, sabemos, pero que lo quería hacer directamente en público y no solamente en privado, que era, bueno, gracias por algunas publicaciones que has hecho respecto de nuestros encuentros, que estabas contando por ahí, del crecimiento que van teniendo estos encuentros. Así que bueno, quiero, ahora sí te lo agradezco públicamente. Gracias a ti también. Decir públicamente a todos que, que bueno, que el primer canal, que el primer Hangout que hice en directo fue contigo, Cristian, y aún al día de hoy continuamos juntos haciendo los mismos Hangouts, haciendo los mismos programas, cada vez están un poquito más evolucionados, hay más afinidad entre nosotros y la verdad es que estoy muy contento de la alianza que mantenemos en conjunto. Y también, bueno, decir a todo el mundo, sobre todo a los que estemos por España, que esta alianza que estamos continuando en modo online la vamos a tener en vivo y en directo el mes de enero, porque vamos a estar juntos haciendo charlas, haciendo también talleres y haciendo eventos en casas de campo de enseñanza iniciática. Entonces, bueno, aparte de todo lo que tú hagas en privado sobre tu documental, también tenemos actividades juntas para la gente que le guste nuestra unión. Fuiste la primera persona con la que hice un hangout en directo, que para mí desde lo iniciático, pues inicié contigo. Para mí eso es algo muy valioso y muy valorable, y si lo lees desde la lectura hermética, más todavía, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, Cristian, por compartir estos momentos. A ti, mi amigo, y como bien dices, ahora en este próximo enero que estaremos compartiendo momentos, incluyendo también lo real, o sea, cara a cara, con todas las personas que tengan la amabilidad de acompañar. Vamos a estar haciendo talleres, encuentros, donde trasladar esto que hoy en día estamos haciendo en modo virtual de una manera más presencial. Y si me permites, aprovechando que estamos hablando de que estaré por España, recordarles también a las personas que nos estén acompañando que el 10 de enero de 2015 estaré dando unas conferencias en Muro del Coy, allá en Alicante, respecto al origen oculto del ser humano. Estaré ahí en todo lo que es el centro cívico, o sea, en lo que es la alcaldía del lugar. También estaré por Barcelona, además de contigo también dando unas conferencias. Así que bueno, todo esos, creo que van a ser como unos 20 días que estaré por España haciendo toda una serie de recorridos, como digo, el Tour 2015 en España de tu propio camino. Y aparte, bueno, ahí estaremos sentando algunas bases para próximos viajes que estaremos haciendo en conjunto, ya que estás tomando la apuesta y la decisión de sumarte a poner, a documentar, digamos, todo lo que en el relato de la historia oculta del ser humano he planteado, y ahora que es el momento de ponerlo en juego en los relatos. Y que bueno, también estaremos organizando viajes al respecto. Exacto. Para mí es muy importante también conocer en primera persona el origen oculto del ser humano, todo lo que tenemos que ver con extraterrestres, todo lo que tenemos que ver también con los habitantes de bajo tierra. Y bueno, y Cristian, que está haciendo el documental de la historia oculta del ser humano, pues he decidido colaborar en este proyecto porque realidad para mí es muy importante empezar a organizar eventos a todas las culturas más importantes iniciáticas.
a los sitios más reales donde la enseñanza que nos den sea la real, no la turística. Y bueno, también nos basaremos en lo que es, por una parte, la historia oculta del ser humano y por otra, la enseñanza hermética del ser humano vista desde diferentes culturas. Y Así es. aprovechando que, y aprovechando que estamos con las fechas, también decir que por Barcelona empezaremos, Cristian y yo, nuestro conjunto en Lleida, la semana del 18 de enero empezamos en Lleida. Haremos en el Ayuntamiento de Mollerusa charlas en el mismo centro cívico el mismo día 18, por la noche cena de enseñanza, y bueno, y a partir de ahí yo os pasaré fechas con todas las actividades que hagamos, tanto Cristian y yo en conjunto, como Cristian por su propio camino. Bueno, mi amigo, muchas gracias. Y aparte, bueno, ya que estamos hablando de todas estas apuestas que estamos haciendo de crecer en la tarea que elegimos hacer, el tema de hoy realmente nos sirve mucho para entender todo lo que se pone en juego, los mecanismos que se ponen en juego y que hay que estar atento al momento de hacer este tipo de apuestas. Correcto. Hoy vamos a hablar de las 4 zonas de emergencia. Estas 4 zonas de emergencia es un mapa que ha creado Cristian, que que está basado en diferentes mapas y es una composición de todos estos, o una integración de todos estos. Esto lo explicará un poco más él. Y básicamente lo que nos dice es en qué cárcel mental estamos en cada momento y cómo podemos atravesarla. Porque nos vamos quedando en cárceles mentales, en estos mitos de los que tanto hablamos en el programa, que nos impiden ser nosotros mismos y acceder a nuestra propia identidad, y por ende nos impiden crear nuestra propia realidad. Entonces, a partir de aquí, Cristian, te dejo la palabra y explícanos un poquito qué es esto de las 4 zonas de emergencia y bueno, y las bases de las cuales has compuesto este mapa. Buenísimo. A ver, gracias por la presentación, estuvo hiper bien anudada para entender esto que tú dices. Primero comprender por qué hay algo que se llama zona de emergencia y entender por qué se juega a nivel de nuestro psiquismo estas zonas. Vamos a verlo por la siguiente manera. Tú hablabas de cárceles mentales. Bueno, vamos a entender que cuando hablamos de esto nos referimos a lo siguiente. Cada vez que nosotros en nuestra vida planteamos que hay algo que no podemos atravesar, que hay un problema que no encontramos la solución, que hay un tema ante el cual una y otra vez repetitiva y automáticamente chocamos y volvemos hacia atrás, siempre tenemos la ilusión de que son muchos problemas. O sea, creemos que tengo tantos problemas y los empiezas a enumerar de uno en uno y te haces una listita. Ok. Lo primero que uno descubre a través de la enseñanza hermética es que eso que creemos que son tantos problemas, que son tantas cuestiones, podemos resumirlas, sintetizarlas en 4 problemas solamente, o sea, en 4 problemas base, que después lo único que hace es cambiar de formas. Con lo cual tenés de entrada una maravillosa herramienta que te hace que todo eso que vos creías que eran muchísimos problemas lo puedas simplemente sintetizar a 4, y que de esos 4 a su vez después, simplemente con algunas características que verás en cada una de estas prisiones mentales, como mencionaba, descubrirás que de esos 4 es muy fácil encajarlo en uno. Y que cuando estás encajado en una de esas casillas y automatizado por este mapa, sabes muy bien cuál es tu presente respecto de esa situación, cuál es el futuro de esa situación y qué tienes que hacer para poder escribir algo distinto en tu historia. Todo eso es lo que te brinda un mapa, al igual que un mapa cuando quieres realizar un viaje. Te permite saber dónde estás, a dónde vas, qué tenés que hacer para llegar a donde querés ir a hacer, cuáles son las zonas que tendrás que atravesar para ir, si de repente hay caminos peligrosos o algunas señales de advertencia. Bueno, igual que un mapa común y Sí, corriente te lo enseña. y bueno, y recordar que todas las antiguas culturas
tenían mapas. Estos mapas siempre eran de 4 zonas, algunos lo representaban de una manera, otros lo representaban de otra, pero es extremadamente importante saber dónde estamos, porque si no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a ir donde queremos? Entonces, estos mapas te permiten darte cuenta de dónde estás para poder moverte de ahí hacia donde tienes que estar para conseguir el resultado. Recordar que, como hemos dicho en el programa anterior y en el anterior del anterior, eh, la referencia que nosotros tenemos para avanzar es el resultado que nosotros queremos lograr. Y claro, esto es la referencia, pero también hemos de saber dónde estamos para entonces poder caminar a este resultado. Y este mapa pues te indica dónde estás porque por añadidura siempre vas a estar en una zona de tu propio ego, de tu propio yo a la hora de iniciar algo. Y este mapa te permite volver al centro, es como una geometría. Recordemos que el universo es geométrico y que siempre hay lados de la geometría donde nos podemos ver atascados. ¿No, Cristian? Exactamente, como tú mencionabas, todas las culturas que han tenido un saber hermético y que lo han aplicado, siempre han recurrido a mapas para avanzar en su camino. Para eso tienes ejemplos como puede ser el árbol de la vida, en la Kabbalah, ahí tienes un mapa diseñado de forma tal en donde tener claro, como bien decías, dónde estás y todo lo que tendrás que atravesar para llegar a donde dices querer ir. En cada una de las culturas siempre encontraremos un mapa. Y hay uno aún que es en común a todas. Ese mapa que es en común a todas es lo que en este mapa de las zonas de emergencia, ya aplicada a una lógica moderna, se conoce como lo que es el PIRS. El PIR, que es un elemento de lógica que se usa, un grafo que se usa en lógica y en psicoanálisis, es lo que te permite ubicar de nuestra, digamos, de cuáles son esas 4 prisiones mentales. Pero sin embargo, ese mismo esquema, independientemente del nombre, lo encuentras en todas esas culturas. Lamentablemente, por esta vía aquí no hay manera de mostrar la imagen, o sea, una foto de este mapa. Después veremos si lo podemos poner, aunque sea con alguna edición, para que pueda ser mucho más útil visualmente. Pero digamos que ese mismo mapa, con su misma lógica, lo encuentras en los sumerios, lo encuentras en los hopi, lo encuentras en los mapuches, lo encuentras en los incas, lo encuentras con los egipcios, lo encuentras con los sumerios, o sea, lo encuentras por donde cultura que vayas, que haya tenido contacto con un saber hermético, tenían este mapa para mapear su realidad. Yo en lo particular he tomado contacto con este saber, además, bueno, de mi recorrido, digamos, de investigación, que empezó hace muchos años con religiones comparadas, bueno, por mi participación también en grupos de estudio de psicoanálisis, en donde, bueno, he directamente trabajado sobre este mapa. Lo que yo he hecho simplemente después es ponerlo bajo una lógica de mapa, todo ese contenido, todo ese saber, para poder aplicarlo de una forma práctica, y ese mapa que ya aplicado tiene sus 3 facetas para ser entendido, que es digamos, su parte económica, su parte dinámica y su parte topológica. Ahora bien, yo te decía que todos nosotros, siempre cuando creemos que estamos ante muchos problemas, este mapa lo que te permite es descubrir que solamente hay 4 posibles problemas ante los que tenés que resolver, pero que no todos se plantean a la vez, sino que tenés que aprender a diferenciarlos. Esos problemas ante los cuales el yo, o sea, el ego reacciona de una forma muy particular, es cuando realmente estás en un punto donde el ego necesita como poner más energía para mantenerte dentro de esa cárcel. O sea, no es en cualquier situación que vos vas a encontrarte ante situaciones peligrosas, por eso llaman zonas de emergencia. Zonas de emergencia es lugares ante los cuales tu psiquismo va a reaccionar de una manera en particular, va a ponerse totalmente en alerta y va a intentar desplegar ciertas fuerzas para mantenerte dentro de esa prisión. Algún día, si querés, hablamos de por qué el psiquismo invierte tanta fuerza en mantenerte dentro de una prisión. Eso que es un tema interesantísimo, que sería el que, digamos, nos daría la base teórica para entender por qué el psiquismo invierte tanta energía en que cada uno esté dentro de una prisión mental. Esto es un tema
Básicamente, reducido sería porque no soporta lo diferente ni soporta el crecimiento, porque no tiene una respuesta ante ello, ¿no? Muy reducido vendría a ser esto, ¿no? Todo lo Eh, nuevo le atrae. sí, sí, tiene que ver con eso. Hay algo mucho más todavía. eh, a ver, voy a intentar, a ver, a lo mejor hoy, si empiezo a abordar un poquito este tema, a lo mejor hoy no abordamos del todo lo de las zonas de emergencia, con lo cual lo podemos, digamos, abrir el tema para abordarlo con más profundidad en otro encuentro, en el próximo encuentro. Pero para comprender esto, a ver, justo de este tema, de alguna manera, estaba hablando yo ayer en los grupos de estudio que coordino, que es donde hay personas tanto de Argentina, casualmente hay varias personas que se conectan desde España, y justamente planteaba lo que son las formaciones básicas y las fuerzas básicas que hay dentro de nuestro psiquismo al momento de nacer, de llegar a de encarnar a este plano, de nacer. Entonces lo que mencionaba, y ahora sí para entender un poquito por qué es necesario o por qué el psiquismo invierte tanta energía en mantenernos en una prisión mental. Y es que cuando nacemos, lo único que dentro de nuestra cabecita, porque todavía no es un psiquismo, es una mente, que hay, es algo que se llama pulsión de muerte. No existe otra fuerza dentro de nuestra cabecita que la pulsión de muerte. La pulsión de muerte en realidad es un impulso para regresar al estado anterior. Es como una inercia, una fuerza, o sea, toda tu energía mental, que se llama líbido, a nivel del psicoanálisis. Digo, ¿te acuerdas que la vez pasada estábamos hablando de energías? De Yanantin, de Masintin, de la masculina, femenina. Bueno, a nivel del psiquismo, la energía se llama líbido. Toda la libido, cuando está libre al 100%, cuando naces, la tienes a tu disposición, sin ningún tipo de barreras, ni ningún tipo de regulación, ni de control, toda esa fuerza lo único que intenta hacer es volver al estado anterior. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando tú naces, digamos, el ser humano como tal no es como los animalitos que nacen y de alguna manera intentan aferrarse a algo para vivir. Si vos ves un caballito, un carnerito, lo que sea, enseguida intentan pararse, ir hacia donde está la madre para alimentarse. Bueno, el ser humano no. Si al bebé vos lo dejás ahí, cuando nace lo dejás solito, pues simplemente se muere. No tiene ningún intento de contacto. O sea, esa pulsión de muerte, que es el tánatos a nivel mitológico que se llama, lo único que intenta hacer es que regreses a ese estado anterior. ¿Por qué? Por la diferencia que hay entre lo placentero y el displacer. La fuerza que va a empezar a mover al ser humano, que es el placer y el displacer. En el momento anterior al nacer, el bebé se encuentra en un estado totalmente placentero. Imagínate, dentro de la mamá, con la temperatura ideal, digamos, con las condiciones medioambientales perfectas, es un estado totalmente de placer. Al nacer y hacer todo ese trabajo de parto, se produce toda una cuestión respecto de ese placer que se transforma en un displacer y el niño, el bebé, obviamente lo que quiere que es volver a ese estado de placer anterior. De ahí queda anotado, desde el mismo momento de nuestro nacimiento, queda anotado eso. Ojo, aclaro por las dudas. Esto también es tanto para parto natural como por cesárea. Vamos a ver, si por cesárea no hace ningún esfuerzo. No, es que no pasa por el esfuerzo, digamos, que puede hacer el bebé al nacer o la madre al pujar, sino por el cambio. Claro, el trauma, ¿no? A la hora de salir de la placenta, de ese Exact, sitio de placer donde está el niño, esto genera un cambio tan brusco que lo que hace es que le tenga pánico a los cambios. De un cambio tan brusco que ha habido en la primera parte de nacimiento, esto genera miedo al cambio. Un universo conservador, ¿no? Claro, entonces por eso básicamente es eso de volver al estado anterior, que a nivel de mitológico integrado con psicoanálisis se llama el tánatos, o sea, la muerte, la pulsión de muerte. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que provoca que ese niño, de querer estar en un estado, de volver al estado anterior, de repente tenga motivos para vivir? O sea, la pregunta es tan simple como decir, ¿por qué estamos vivos siendo adultos cuando de niños el primer impulso, la primera pulsión es de volver al estado anterior, o sea, de morir? Es porque pasó algo ahí que se llama la inclusión del deseo del otro por nuestra vida.
Es el deseo del otro, o sea, toda esa expectativa del otro, ese deseo del otro, el que hace una lucha. Cristian. Sí. No te oigo, Cristian. Ah, a ver, hola, 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 hola. Hola. Hola, hola, es que no te oía, estabas tocando temas un poco conflictivos. Sí, Claro. continúa. Te decía, ¿qué es lo que hace que de repente de esa pulsión de muerte que intenta que regreses al estado anterior, de repente hagas que estés vivo y sigas con vida? Eso es el deseo del otro. El deseo del otro es el que empieza a generar los motivos para qué, para conseguir un nuevo estado de placer. Gracias a ese deseo del otro es que empezamos a entrar en la vida. Sin el deseo del otro no hay manera de ingresar a la vida, o sea, de ingresar a la vida en cuanto a, inclusive, a la cuestión que tiene que ver con la biología, no solamente en la cuestión que tiene que ver el deseo. Es ese deseo del otro el que hace que tengas esos motivos. Es la típica de Mira, la madre poniendo esos deseos en el niño de, y tiene tal cosa, tiene tal otra, le pasa esto, le pasa lo otro. Bueno, todo eso empieza a generar una situación en donde el niño, al no poder regresar al estado anterior, lo empieza a encontrar ese placer en un nuevo estadio. Ese estadio es ese deseo que el otro te pone en ti. Ahora bien, para redondear la idea, ese deseo del otro, al cual tú te aferras para la vida, es lo que de repente se transforma en lo que se llama el eros. Esto en psicoanálisis concretamente se llama principio de placer y principio de realidad, si lo quisiéramos ver desde una escuela totalmente psicoanalítica. Esa libido que intentabas ponerte, regresarte al estado anterior, de repente cambia su direccionalidad por la inclusión del deseo del otro, o sea, del deseo del otro de que estés vivo, del deseo del otro de que seas parte de su vida, y se transforma en el eros, a nivel mitológico. Ese eros y ese tánatos es la lucha eterna entre la vida y la muerte, el bien y el mal, esas energías que hay entre todo esto, y lo que sucede, ¿qué pasa? Como lo que quedó anotado en cada uno de nosotros es que la vida la tenemos gracias al deseo del otro, y es que por el deseo del otro ingresamos a la vida, eso se transforma en nuestra prisión mental y por eso es tan difícil atravesarla, y por eso el yo intenta por todas las vías sostenerla, porque al sostener esa prisión mental lo que está haciendo es sostener esa aferración en la vida. Ahora, digamos, ya después a la altura, que esa sea digamos, el deseo del otro fue lo que te ha permitido en su momento anudarte a la vida, no quiere decir que sea lo único. Después tienes que empezar a conseguir los deseos propios. Pero el claro. engaño mental que nos hacemos es que creemos que la única manera de aferrarte a la vida es bajo el deseo del otro, que fue lo que te hizo ingresar. Ahí es ese combate interno entre el principio de placer y el de realidad, entre el displacer y el placer, entre el bien y el mal, y toda esa energía. Por eso el psiquismo toda su energía la invierte ¿a qué? A que siempre estés dentro de esa burbuja de realidad, de ese deseo del otro, porque es el lugar donde ha encontrado el equilibrio exacto entre este combate eterno que por todas las culturas siempre nos han nombrado, que tiene que ver con estas dos fuerzas, que aparte son a nivel de las dialécticas, las que de entrada empiezan a marcar también nuestra vida a nivel justamente dual. Vale. Entonces, para que, para que yo desde mi vocabulario ver si lo he entendido, a través del deseo del otro, cuando nosotros nacemos, es cuando cogemos o cuando aceptamos las identificaciones respecto a la vida, respecto a la lógica, respecto a la moral del otro, en este caso de nuestra madre y de nuestro padre. Y estas identificaciones son fruto de un deseo de vivir. Lo que os sucede es que este deseo es el deseo del otro. Y entonces esta identificación es la identificación del otro. Mírala qué guapa. ¿Viste? Hola. Y se Estábamos nota que hablando estuvo, del deseo del otro. el deseo del otro Sí, hacia el que sí. tomó la leche. Sí, sí. Entonces es esto, las identificaciones a nosotros nos vienen por el deseo del otro y estas identificaciones son las que tenemos que trascender desde un camino hermético e ir atravesándolas.
y estas identificaciones se convierten en una cárcel, que esta cárcel está separada en 4 módulos, que es lo que tú llamarías las zonas de emergencia, ¿no? Exactamente, justamente, bien ya lo estás resumiendo, entender que el psiquismo, hay 4 situaciones que hacen que, por algún motivo, tú puedas salir de esa prisión mental. Claro, Vale. con un camino hermético. Entonces, cuando tú llegas a esa situación, el psiquismo hace todas las alertas. Si lo quieres ver, anudado a lo que decíamos recién, hay 4 situaciones que al psiquismo le producen displacer. Y como el psiquismo lo único que intenta es mantenerse en un estado de placer, te trata de otra vez absorber. Esa es otra manera de entenderlo, por la vía también de lo que estábamos hablando. O sea, el psiquismo no reacciona ante cualquier situación, sino ante 4. Y ahora las voy a nombrar, después las abordaremos con más especificación, con más descripciones. Si quieres, vemos la manera también de poder hacerlo en un próximo encuentro con el mapa, técnicamente a ver cómo lo podríamos hacer Vale. para poder recorrerlo, pero digamos básicamente que esas 4 zonas ante las cuales tu psiquismo y el psiquismo de cada uno reacciona para mantenerte en esa cárcel mental, en esa situación, es ante todo justamente una zona que implica siempre un principio de una situación, que es una zona de emergencia que se llama cada vez que tú te encuentras ante un inicio. Esa es la primera manera de entender que el psiquismo se pone en alerta. ¿Por qué? Porque ante algo que tú inicias te encuentras frente a lo que se llama lo desconocido. Eso que es desconocido, el psiquismo por todas las vías no tiene manera, como tú decías antes, de generar identificación ante eso. Entonces, como no puede generar lazo de identificación, o sea, es una zona desconocida e intentará por todas las vías que no accedas. Obviamente, por sus automatismos, el psiquismo lo que va a hacer que es teñir eso nuevo, teñir eso desconocido de cosas conocidas, de identificaciones conocidas. ¿Para qué? Para poder hacer más de lo mismo. Esto es como si, te imaginas, esto te pasa mucho cuando llegas a un lugar así justamente, ante una situación nueva, que estás con gente nueva, o un lugar nuevo, un trabajo, lo que fuera, y de repente te descubres en ese lugar y empiezas a ver, ah, mira, ese se parece a tal, este lugar me recuerda a Sí. tal cosa. Bueno, eso que empiezas a hacer Oh, por la vía del recuerdo, o por la vía de que tal cosa te evoca tal otra, es la manera en que tu psiquismo empieza a teñir esa situación con lo anterior para poder generar la su identificación. ¿Se entiende? exacto. O como cuando te vas a un país extranjero de vacaciones, pero estás buscando comida de tu propio país. Entonces, Claro, buscas teñir ese espacio desconocido de las costumbres conocidas que tú tienes en tu día a día. Y eso es lo que te impide avanzar más allá de tu propia identificación sobre ti mismo, ¿no? básicamente es una manera de ejemplificarlo y entender entonces que el yo ahí, el ego, va a tener 3 mecanismos para que tú ante eso conocido intentes directamente, digamos, no accederlo. O sea, que termine siendo lo mismo que lo hayas mencionado o no. Estos 3 mecanismos, ante esas cuestiones que tú quieres poner sobre algo nuevo, ¿no? Es como si tú te plantearas en tu vida, no sé, un resultado, no sé, algo que, no sé, a ver, por ejemplo, tú estás próximo a hacer un viaje ahora a Perú, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Ok, sí. vas a estar también De con aquí el, a 15 días. vas a estar ahí también con otro gran amigo como Nicolás, con gente aparte que sé que los acompaña, que también es amiga mía, así que, bueno, tú estás por hacer un viaje. Ese viaje que va a marcar un inicio para ti es un desafío por todo lo que implica, es algo nuevo en tu vida, una situación de inicio. Tu psiquismo, digo, para usarlo con algo muy práctico, intentará usar 3 armas para que no logres ese resultado. Porque de lograrlo, de alcanzar ese resultado que tú quieres, estarías yendo a un lugar más allá de lo conocido para tu psiquismo. Entonces, las herramientas que va a Vale. intentar tu psiquismo son que cuando te propones hacer el viaje empieces con la cuestión de, y hoy no, mañana. Bueno, mañana no, lo hago el año que viene. Bueno, no, ¿saben qué? Cuando tenga el dinero para hacerlo. No, mejor me consigo otro trabajo para juntar dinero. Bueno, mejor no lo hago. Bueno, no lo hago porque la situación económica del país no es.
Bueno, todas esas frases que son muy típicas a la hora de proponerte un proyecto donde quieres hacer algo nuevo, son las frases que reflejan todo el movimiento interno que se produce desde el yo, desde el ego, para mantenerte en el estado anterior. O sea, que lo podríamos resumir en cuestiones que tengan que ver con la espera, con la postergación, o sea, no lo hago ahora, lo hago después. O la otra vía de la espera, lo hago cuando tenga tal o cual elemento, o sea, esperar a ese tal o cual elemento para hacerlo. La otra es la justificación. Te justificas no hacerlo porque la situación del país o de la economía o tuya o de las personas con quien vas a ir o del lugar donde vas a ir no son las que consideras adecuadas, entonces te justificas en ese otro. Y después directamente, la más peligrosa de esas herramientas que yo utiliza para mantenerte en ese estado anterior es lo que se llama ese combate hacia afuera, o sea, poner esa culpa, esa justificación en un externo, en un otro, diciendo esto no se puede hacer, no lo puedo hacer porque, no sé, mi pareja no sé qué cosa, se enoja, no quiere, o el otro me ha puesto trabas, me ha hecho un daño, bueno, la vía que lo quieras tomar, pero es poner directamente esa imposibilidad tuya encarnada en un otro. Esas tres vías son las que el Sí, psiquismo utiliza. Sí, que en concreto estas tres vías del psiquismo que utiliza, que son la espera, la justificación y el combate hacia afuera, tienen que ver con tres patologías mentales que, según explica el psicoanálisis, ¿no? Que son tres patologías mentales que tenemos precisamente por no haber ejercido bien una función paterna, porque la función paterna es aquello que te permite ir, direccionarte hacia lo conocido y atravesar estas tres trampas, estos tres límites, que son un mismo límite en tres, así es. porque todo es un mismo límite. Y estos límites son espera, justificación y combate hacia afuera. Entonces, la persona que esté haciendo algo, lo primero que ha de identificar es si está gestionando la acción él, o la justificación en él, o la espera en él, o el combate hacia afuera en él, para entonces poder tener una referencia de sí mismo, ¿no? Una referencia de cuál de estas tres esfinges o cuál de estas tres limitaciones está direccionando el tema, ¿no? Exactamente, eso es lo que tienes que aprender a identificar para bloquearlo, sabiendo que tu psiquismo lo que intenta con esas tres opciones que hablábamos recién es que no avances, o sea, que vuelvas al estado anterior, o sea, que ese tánatos te gane la batalla, ¿no? Con lo que estábamos diciendo. A lo único que tú puedes Mm, aferrarte ante eso, o sea, ok, listo, te mm. encuentras dentro de esa prisión mental, ¿qué haces? ¿Te dejas llevar por ese tánatos? No. O sea, ¿qué quiere decir entonces atravesar esa zona? Es como si tú vas en el camino y de repente entras en una arena movediza. Ok, ¿qué haces? ¿Te quedas en la arena movediza? No, te hundes. Tienes que aprender a atravesarla. Y esta zona de emergencia en particular, que es la que te decía ante los inicios, la única vía con la cual atravesarla, o sea, aferrarte a tu palabra. Si tú dijiste que vas a hacer ese viaje a Perú, como estás mencionando tú en este caso, pues vas y lo haces con todo lo que tengas que atravesar para Exacto. hacerlo. O sea, te Y aferras a ojo, la palabra que has caso, dado. en este caso, hoy ya no, porque hoy ya estamos hacia el final del encuentro, pero si queréis, en el próximo programa que hablaremos de las cuatro zonas de emergencia, porque aún no las hemos mencionado, sino que hemos mencionado las limitaciones que aparecen, ¿no? En estas, pero yo puedo explicar mi caso en el tema de la organización del viaje y en el tema de todas las límites que me han surgido y que he tenido que atravesar para poder lograrlo y lo podemos poner como hecho práctico, ¿no? Como historia práctica y veremos que ahí se desarrolla todo un entramado de magia donde aparecen las esfinges, donde aparecen los cambios del desde dónde para entonces poder atravesar esto y para que lo podamos ver de una manera más clara, más práctica, ¿no? Desde lo práctico con mi experiencia personal. Me Entonces, parece finalmente buenísimo. es decidirte a esto.
Y una cosa que te voy a comentar antes de terminar el encuentro es cada vez que yo estoy o me detecto en una de estas prisiones mentales, yo uso un esquema que no es de 4, uso un esquema que es de 12 más 1, que esto lo explicaré también en nuestro próximo encuentro. Pero yo lo primero que hago antes de marcarme referencias o antes de cambiar mis propios comportamientos o estados al respecto, yo lo primero que hago es un ritual para mover el mundo sutil y que no tenga tanta inercia en mi contra a la hora de tomar las decisiones o alinear los afectos hacia lo que quiero. Porque cuando yo hago un ritual, yo lo que le estoy diciendo a mi inconsciente es que quiero adoptar ese rol, que quiero ese círculo de tiempo en mi vida. Entonces ya lo tengo mucho más fácil a la hora de Hola, 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 hola. siempre Ah, ir, y después es cuando ya lo hago en lo denso. ¿Se me entendió, oh, no, Cristian? sí, se había entrecortado un poquito, por eso estaba intentando escucharlo nuevamente, pero Vale. sí, básicamente es la propuesta que dice me parece interesante esto de tomarlo sobre un caso práctico. Además, justamente, la propuesta que tiene que ver con esto, hacerlo en un caso práctico, es lo que te permite hacer un recorrido y de repente descubrir todo lo que has tenido que aprender a atravesar, o sea, todo lo que has tenido que crecer, todo lo que has tenido que modificar en tu vida para alcanzar ese resultado. Y también que gracias a alcanzar ese resultado y a seguir avanzando es que en concreto logras lo que por ninguna otra vía hubieras logrado. Básicamente, el mapa de las zonas de emergencia, cuando lo podamos recorrer en un caso práctico, si te posibilita algo es transformar lo imposible en posible. Es tan simple como eso, o sea, es un pase de magia. Vale. Lo que es imposible lo transformas en posible. Vale, Cristian. Cristian, antes lo que yo te estaba diciendo que no habías oído es que cuando yo voy a hacer algo de magia, antes de hacerlo, primero me hago un ritual. Primero hago lo que es una programación sobre mi inconsciente. Porque cuando hago esto, lo que hago es que ya muevo las fuerzas sutiles hacia el resultado que quiero y a la hora de hacerlo, a la hora de marcarme el referente, no me resulta tan difícil. Entiendo, Entonces, claro, porque ya cambió la inercia de mi inconsciente. Si yo lo tengo que hacer a pelo, sin antes haber reprogramado mi inconsciente, me cuesta mucho más. Pero cuando yo hago un ritual es simplemente una manera de comunicarte con tu inconsciente. Es uno de los métodos que hago yo. Entonces yo hago un ritual de que yo salgo de esa cárcel para volver al centro, que esto también lo explicaré a nivel práctico en el próximo encuentro, cuando hablemos de estas zonas. Entonces, yo siempre lo que hago es, primero hago el movimiento en lo sutil, que es un movimiento más en lo denso de trazarme de repente y alinear mis afectos. Pero para eso, primero hago una representación en lo sutil, hago un ritual, hago una magia. Es algo que quería aportar porque es mucho más fácil así, no tienes todas las inercias de tu tiempo en tu contra y entonces es más fácil, más simple. así es, mi amigo, como bien has dicho, eh, cada uno después aparte encuentra las técnicas adecuadas para llevar esto a cabo. Esto no es un molde, en el sentido de que si no lo haces de tal o cual manera no te funciona. Lo que tú haces, que es una técnica que me parece espectacular, tiene que ver con esto, ¿no? Con movilizar primero ciertas energías y después abordarlas. Con gusto aguardo entonces el próximo encuentro para que en una situación práctica podamos entender el tema de una manera netamente aplicativa. De mi parte, Miguel, te agradezco el encuentro. También lamento en este momento no poder seguir avanzándolo por cuestiones horarias. Tengo que seguir con mis actividades, pero te agradezco mucho haber propiciado este ratito para que nos encontremos. Bueno, yo también te agradezco a ti mucho
todo este rato y todos estos momentos que compartimos. También, bueno, deciros a todos que el próximo miércoles a las 2 de la tarde volveremos, en hora española, volveremos a estar en directo Cristian y yo, a las 9 en hora argentina, y abordaremos ya directamente lo que es los planes de emergencia. ¿Bien? Y bueno, yo explicaré a nivel práctico, pues, mi experiencia traspasando estas zonas, en concreto con lo del viaje a Perú, porque pasaron varias cosas, hubieron varios arranques bifásicos y bueno, y hasta ahora todo, incluido el número de participantes, ha salido exactamente como fue programado, aunque tuvimos que atravesar muchas esfinges, pero pusimos crédito a lo que queríamos y fuimos hacia allí. Y con todo esto, despedirme de ti, Cristian. Muchas gracias por este encuentro y muchas gracias por todos los encuentros pues, que me brindas y que brindas a todos los oyentes, tanto de mi programa como del tuyo. Muchas gracias también a todos los oyentes que nos escucháis y que seguís tanto los programas de Conciencia Mágica y Frecuencia Cristal como los de Tu Propio Camino. Os animo a que continuéis dando información sobre estos dos canales, tanto sobre el de Cristian como el mío. Cristian tiene muy buenos vídeos y muy prácticos dentro de su canal porque lo aborda todo de la manera lo más simple posible y lo más práctica posible. Y bueno, con todo esto, despedirme y bueno, un abrazo muy grande, Cristian. Muchas gracias por este momento y nos encontramos el próximo miércoles. Gracias a ti, saludo para todos y como bien dices, será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los demás. Hasta luego.